Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro podcast para aprender español. Yo soy Ana. Yo soy Pablo, y estamos aquí para ayudaros a mejorar vuestro español con conversaciones reales, naturales y, sobre todo, muy útiles para el día a día. Exacto. Como siempre os decimos, recordad que podéis activar los subtítulos en vuestro propio idioma si os resulta difícil seguir la conversación completamente en español. Aunque nuestro objetivo es que, poco a poco, no los necesitéis para nada. Ese es el espíritu. La inmersión es clave para aprender un idioma. Bueno, Ana, ¿qué tal la semana? ¿Alguna novedad? Pues la verdad es que he tenido una semana un poco rara. Ando algo preocupada, si te soy sincera. Vaya, ¿y eso? No me gusta oírte así. Cuéntame, ¿qué ocurre? Tiene que ver con el tema que quería proponer para hoy. Vamos a hablar de una situación que para muchos es bastante común, sobre todo si sois amantes de los animales como yo. Vamos a hablar de cómo es llevar a tu mascota al veterinario. ¡Uy, qué buen tema! Una situación que a veces puede ser un poco estresante, tanto para el animal como para el dueño. Hay mucho vocabulario útil ahí. Pero espera, ¿el hecho de que propongas este tema tiene que ver con tu preocupación? Totalmente. Lo saco a colación porque de hecho estoy un poco preocupada por mi perro, Toby. No me digas, ¿qué le pasa al pequeño Toby? Con lo activo y juguetón que es él siempre, es raro imaginarlo mal. Pues ese es el problema. Lleva un par de días muy apático, sin ganas de jugar. Su pelota favorita, esa con la que se vuelve loco, está en un rincón y ni la mira. Y esta mañana casi no ha probado su comida. No tiene nada de apetito. Vaya, eso no es buena señal en un perro tan glotón como Toby. Recuerdo que la última vez que vine a tu casa intentó robarse mi bocadillo. Que no tenga apetito es muy significativo. ¿Has notado algún otro síntoma? ¿Ha vomitado? ¿Tiene diarrea o algo así? No, vomitar no, por suerte, pero está como tristón, se pasa el día tumbado en su cama y cuando lo saco a pasear camina muy despacio, arrastrando las patas, como si le costara un mundo. Además, esta noche ha estado gimiendo un poco mientras dormía, unos quejidos muy suaves, pero que me han roto el corazón. Estoy pensando seriamente en llamar a la clínica para pedir cita. Haces muy bien, Ana. Ante la duda, siempre es mejor que lo vea un profesional. Los animales no pueden decirnos con palabras que les duele, así que tenemos que estar muy atentos a estas señales. Como dice el refrán, más vale prevenir que curar. Totalmente de acuerdo. La expresión que has usado, Pablo, más vale prevenir que curar, es un refrán muy común en español, ¿verdad? Creo que es bueno que lo expliquemos. Sí, muchísimo. Significa que es mejor tomar medidas para evitar que un problema ocurra que tener que buscar una solución cuando el problema ya ha aparecido. Se aplica a la salud, como en este caso, pero también a muchísimas otras cosas en la vida. Por ejemplo, es mejor revisar el coche antes de un viaje largo que arriesgarse a tener una avería en mitad de la carretera. Exacto. Pues eso voy a prevenir. Lo que me da un poco de pereza es todo el proceso. A veces me pongo nerviosa solo de pensar en llamar. Primero, llamar y conseguir que me den una cita pronto. Bueno, eso suele ser lo más fácil. Simplemente buscas el teléfono de tu clínica veterinaria de confianza y llamas. La palabra clave aquí es pedir cita o concertar una cita. Ambas significan lo mismo. Cierto, para nuestros oyentes, pedir cita es la acción de solicitar una hora y un día para una consulta. Por ejemplo, al teléfono diría algo como: «Hola, buenos días. Llamaba para pedir cita para mi perro, Toby. Es que no se encuentra muy bien». Perfecto. Y ellos seguramente te preguntarán qué le pasa, para saber si es una urgencia o una consulta normal. Es importante que describas los síntomas de la forma más clara posible. Podrías decir, está muy apático, no quiere comer y parece tener algo de dolor. Buena idea. Así ellos pueden valorar la gravedad. Si dices que es urgente, intentarán darte un hueco lo antes posible. ¿Puedes explicar qué es eso de tener un hueco? Es una expresión muy coloquial. Claro,
Tener un hueco significa tener un espacio libre en la agenda o en el horario. Por ejemplo, la recepcionista podría decir, pues mira, hoy lo tenemos todo lleno, pero a las 5 se nos ha quedado un hueco libre por una cancelación. ¿Te viene bien? Significa que una cita se ha cancelado y puedes aprovechar ese espacio. Muy útil. Y si no tienen hueco y crees que es una emergencia, siempre puedes preguntar por el servicio de urgencias. Muchas clínicas grandes tienen un veterinario de urgencias 24 horas. Cierto, el servicio de urgencias. Es más caro, pero para una emergencia de verdad no tiene precio la tranquilidad que te da. Ojalá tengan un hueco para hoy en horario normal. No me gusta nada verlo así. Me pongo en lo peor, ya sabes. Empiezo a buscar los síntomas en internet y acabo pensando que tiene una enfermedad rarísima. No hagas eso. Es lo peor que se puede hacer. Buscar síntomas en Internet es una fábrica de ansiedad. Te entiendo perfectamente. A mí me pasa igual con mi gata Mía. Una vez empezó a estornudar sin parar y yo ya estaba pensando que tenía una enfermedad gravísima. Luego resultó ser una simple alergia al polvo que se solucionó limpiando un poco más a fondo. Me tranquiliza saber que no soy la única exagerada. Es que se les quiere tanto, son parte de la familia y sientes una responsabilidad enorme por su bienestar. Por supuesto. Oye, y una vez que tienes la cita, ¿cómo llevas a Toby a la clínica? Él es un Golden Retriever. Normalmente vamos en coche. Lo subo al maletero con su transportín. El transportín es esa caja de plástico o tela, a veces parece una jaula, que se usa para transportar animales de forma segura y cómoda, sobre todo en coches. Ah, sí. Yo para Mía también tengo uno, aunque odia meterse en él con toda su alma. Es una auténtica batalla cada vez que tenemos que ir al veterinario. Tengo que engatusarla con premios. Engatusar significa convencer a alguien con halagos o trucos para que haga algo. Te imagino. Mía es muy lista. Toby por suerte se porta bastante bien, se tumba y va tranquilo. El problema es la sala de espera de la clínica. Ahí sí que se pone nervioso. La sala de espera es un mundo. Suele haber perros ladrando, gatos asustados maullando en sus transportines, a veces hasta algún conejo o un loro. Es un ambiente de mucha tensión para ellos por todos los olores y ruidos. Totalmente. Intento que Toby se siente a mi lado, tranquilo, con la correa. La correa es la cinta con la que sujetamos a los perros para pasear. Y le doy algún achuche para que se relaje. Un achuche es una golosina o un premio. Pero claro, el olor de otros animales, el estrés, es complicado. A veces, si el perro es muy nervioso o reactivo, es obligatorio ponerle un bozal. Ah, el bozal. Es ese aparato que se pone en el hocico del perro para que no pueda morder. Es una medida de seguridad, no un castigo, aunque a muchos perros no les gusta nada. En España, para ciertas razas consideradas potencialmente peligrosas, es obligatorio por ley llevarlo en lugares públicos. Exacto. Lo bueno de mi clínica es que suelen ser muy puntuales con las citas y no esperas mucho. Eso lo agradezco enormemente. Eso es un punto a favor. No hay nada peor que una sala de espera llena y tener que aguardar una hora con tu animal estresado. Se te hace eterno. Y luego llega el momento de entrar a la consulta. El veterinario o la veterinaria siempre es muy amable. Lo primero que hacen es pesarlo en la báscula y luego lo suben a la mesa de exploración. La famosa mesa metálica y fría. A Mía no le gusta nada. Se intenta escapar siempre. El veterinario tiene que hacer malabares para poder auscultarla. Auscultarla. Esa es otra palabra importante del día. Auscultar es cuando el médico, o en este caso el veterinario, utiliza el estetoscopio, ese aparato, para escuchar los sonidos internos del cuerpo, principalmente el corazón y los pulmones. Es un procedimiento básico en cualquier revisión. Exacto. Y después de auscultarlo y tomarle la temperatura, que normalmente se la toman por el recto con un termómetro digital, supongo que te preguntarán en detalle por los síntomas que has observado. Sí, siempre me preguntan desde cuándo está así, si come, si bebe agua, si sus heces son normales, si orina bien. Un interrogatorio completo para intentar llegar a un diagnóstico.
También suelen palparle el abdomen. ¿Qué es palpar? Palpar es tocar suavemente con las manos una zona del cuerpo para examinar el tamaño, la forma o la sensibilidad de los órganos internos. Así pueden detectar si hay alguna inflamación o dolor. Ah, entiendo. También le mirarán las encías, los oídos, los ojos, una exploración física completa. Correcto. Y a partir de ahí pueden tener una idea de lo que pasa. A veces es algo sencillo, como una gastroenteritis quireve, pero otras veces, para llegar a un diagnóstico claro, necesitan hacer más pruebas. Un diagnóstico es la identificación de la enfermedad o el problema que tiene el paciente, en este caso la mascota. Y a partir del diagnóstico, el veterinario propone un tratamiento. Eso es. Pero a veces, como decíamos, el diagnóstico no es inmediato. Puede que necesiten pruebas adicionales, como un análisis de sangre o una radiografía. Espero que lo de Toby no sea nada que requiera pruebas complicadas. Suelen ser bastante caras además. Un análisis de sangre es cuando extraen una pequeña muestra de sangre para analizarla en el laboratorio. Y una radiografía es como una fotografía de los huesos y órganos internos, lo que comúnmente llamamos rayos X. Exacto. También podrían pedir una ecografía, que usa ultrasonidos para ver los órganos en tiempo real, como el corazón o el hígado. Es una prueba muy útil y no es dolorosa para el animal. Ni me lo digas, la salud de las mascotas es importante, pero a veces la factura del veterinario te da un buen susto. Es lo que se suele decir, cuesta un ojo de la cara. Otra expresión genial. Costar un ojo de la cara significa que algo es muy, muy caro. Y sí, una simple analítica o una ecografía puede costar eso, un ojo de la cara. Por eso, algunas personas contratan un seguro para mascotas. Yo lo estuve mirando, un seguro para mascotas. Es como un seguro de salud para personas, pero para animales. Pagas una cuota mensual y te cubre una parte o la totalidad de los gastos veterinarios. Creo que me lo voy a plantear seriamente. No es mala idea, la verdad, sobre todo para imprevistos. Tienes que mirar bien la cobertura, es decir, qué cosas cubre el seguro y qué cosas no. Y también si tiene periodo de carencia, que es un tiempo al principio del contrato durante el cual no puedes usar algunas coberturas. Es un mundo el de los seguros, pero puede dar mucha tranquilidad, porque los gastos fijos uno ya los tiene en cuenta, las revisiones anuales, las vacunas y la desparasitación. Hablemos de eso, que es vocabulario importante para cualquier dueño de mascota. El chequeo o la revisión anual es una visita al veterinario una vez al año, aunque el animal esté sano, para comprobar que todo está bien. Sí, en esa revisión suelen ponerle las vacunas de recuerdo. Las vacunas son las inyecciones que se les pone para prevenir enfermedades graves, como la rabia o el moquillo. Son fundamentales. Y la desparasitación, que es el tratamiento para eliminar parásitos. Hay dos tipos, la desparasitación interna, que suele ser una pastilla para eliminar lombrices intestinales, y la externa, que es para pulgas y garrapatas y suele aplicarse con una pipeta en la piel o un collar especial. Muy importante hacer ambas cosas regularmente. En la cartilla sanitaria de la mascota, que es como su documento de identidad médico, el veterinario va apuntando todas las vacunas y desparasitaciones con sus fechas. Sí, la cartilla es fundamental. O el pasaporte si viajas con tu mascota por Europa. Ahí también figura el número del microchip. El microchip es obligatorio en España y en muchos otros países. Es un pequeño dispositivo del tamaño de un grano de arroz que se implanta bajo la piel del animal, normalmente en el cuello, y que contiene los datos de contacto del dueño. Es indoloro y para toda la vida. Es un sistema fantástico, la verdad. Si el animal se pierde y alguien lo encuentra, lo pueden llevar a un veterinario o a la policía para que le lean el chip con un lector especial y así localizar al propietario. Aporta mucha tranquilidad. Bueno, después de toda esta charla, me siento un poco más preparada y menos nerviosa para llamar. Voy a hacerlo en cuanto acabemos de grabar. Repasar todo el proceso me ha ayudado a ordenarme las ideas. Claro que sí, seguro no es nada grave.
Ya verás cómo con el tratamiento que le pongan, Toby vuelve a ser el de siempre en un par de días. Le darán una receta con la medicación y listo. Expliquemos qué es una receta en este contexto. No es una receta de cocina, ¿eh? Aunque a veces los piensos especiales que mandan casi lo parecen. Jaja, no, aunque sería gracioso. Una receta médica o receta veterinaria es el documento oficial que escribe el doctor con el nombre del medicamento que necesitas comprar en la farmacia, la dosis, la cantidad que tienes que darle y la pauta o posología, cada cuánto tiempo y durante cuántos días. Exacto. Y con esa receta vas a la farmacia o a veces la propia clínica veterinaria te vende el medicamento y se lo administras a tu mascota como te hayan indicado. A veces darles una pastilla es toda una odisea. Uf, ni me lo recuerdes. El truco que yo uso con Mía es esconder la pastilla dentro de una golosina de esas blanditas que le encantan. Se lo come todo junto sin darse cuenta. Es la única manera. Yo lo hago igual con Toby. Se la meto en un trocito de salchicha o de queso y ni se entera. Son como niños pequeños a veces. Hay que tener mucha paciencia. Oye, y hablando de tratamientos, a veces, si el animal se ha hecho una herida o tiene una infección en la piel, en lugar de pastillas, el veterinario receta una pomada o una crema para aplicar directamente en la zona afectada. ¿Cierto? O si tienen una infección en los ojos o los oídos, te dan un tratamiento en gotas. Y no nos olvidemos del temido collar isabelino. Uy, el cono de la vergüenza. Jaja. El collar isabelino es ese cono de plástico que se le pone al animal alrededor del cuello para evitar que se lama, muerda o rasque una herida o una zona donde le han operado. Es por su bien, pero lo odian con todas sus fuerzas. Se chocan con todo, pobres. Pero es necesario para que la herida cicatrice bien, es decir, para que se cure y se cierre correctamente. Bueno, espero que Toby no necesite nada de eso. Oye, hablando de nuestras mascotas, Mía la gata, Toby el perro, me ha entrado la curiosidad por saber qué mascotas tienen las personas que nos escuchan. Oh, qué buena idea. Podríamos preguntarles. A ver, a todos los que nos estáis escuchando, ¿tenéis mascota? Si es así, nos encantaría que nos lo contáis en los comentarios. Decidnos qué animal es, cómo se llama y si alguna vez habéis tenido algún susto o una anécdota divertida en el veterinario. Ken, anímaos a escribir, que nos encanta leeros y así practican vuestro español. Podéis escribir algo como: hola, yo tengo un perro que se llama Rocky y una vez se comió mis deberes. O, en mi casa tenemos 2 gatos, se llaman Sol y Luna, y odian el transportín. Genial, estaremos muy atentos a los comentarios. Bueno, Pablo, creo que hemos cubierto bastante bien todo el proceso, desde que notas que tu mascota está enferma, pasando por la llamada, la visita, las posibles pruebas y hasta que sales de la clínica con un tratamiento. Sí, ha sido una conversación muy completa. Hemos hablado de síntomas, de cómo pedir cita, del vocabulario de la consulta, de pruebas diagnósticas, de tratamientos y hasta de cuidados preventivos como las vacunas o el microchip. Espero que a ti, Ana, te haya servido para tranquilizarte un poco. Muchas gracias, Pablo. La verdad es que sí. A veces simplemente hablar de un problema hace que parezca más pequeño y manejable. Voy a llamar ahora mismo y a ver qué me dicen en la clínica. Os mantendré informados. Perfecto. Pues ya nos contarás en el próximo episodio cómo ha ido todo y qué tal el campeón de Toby. Mándale un saludo de mi parte. Prometido, se lo daré. Y con esto creo que podemos ir despidiendo el episodio de hoy. Me parece bien. Esperamos que esta conversación os haya resultado útil e interesante y que hayáis aprendido mucho vocabulario nuevo relacionado con los animales y la salud. Y sobre todo, que os sintáis más seguros si tenéis que pasar por esta situación en un país de habla hispana. Si os ha gustado el vídeo y queréis que sigamos creando contenido como este, no olvidéis darle al botón de me gusta y, muy importante, suscribiros al canal para no perderos ninguna de nuestras futuras conversaciones. Es un gesto pequeño para vosotros, pero que a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir adelante. Y como siempre os decimos, vuestra opinión es muy importante para nosotros. Si tenéis alguna idea, alguna sugerencia de temas que os gustaría que tratáramos en el futuro, por favor, dejádnosla en los comentarios. Vuestras ideas son nuestra mayor fuente de inspiración. Leemos absolutamente todo.
Muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Gracias a todos y hasta la próxima. Adiós. Cuidaos mucho.